Un saludo a todos los oyentes de Radio María y estamos una vez más en una edición especial del Catecismo de la Iglesia Católica con motivo del año jubilar sacerdotal, pues en un pequeño coloquio entre tres obispos, entre don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, entre don Jesús Sanz, obispo de Huesca Jaca, y un servidor, José Ignacio Munilla, obispo de Palencia. No es la primera vez que entre nosotros tenemos el gozo de unirnos en esta Casa de María, en la que también podemos compartir con vosotros, pues nuestro coloquio. José Ignacio, obispo de Huesca y de Jaca. Y de Jaca, están bien las precisiones. ¿Sabes? Porque son dos diócesis. Sí. Claro, los de Huesca dicen, los de Jaca les queremos mucho, son hermanos, y dicen lo mismo los de Jaca, pero son dos, no es Huesca Jaca, sino Huesca y Jaca, y la I vale por todo un discurso. Todo un discurso. Y además, claro, eso de que volviese don Jesús a su diócesis y le riñesen sus feligreses por motivo de que hablan Radio María sin precisar esa I copulativa es muy importante. Exactamente. Yo vivo en la I. Vives en la I, vives en medio, por los kilómetros al reino de los cielos. Muy bien, bueno, pues hemos dedicado ya un programa, este es el segundo, dedicamos un programa a comentar, con motivo del año jubilar, como decía, año jubilar sacerdotal, el directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros. Un directorio que fue publicado en la Iglesia, por la Iglesia en el año 1994. Y bueno, pues hemos pensado que sería muy hermoso pues comentarlo. Y el primer capítulo que comentamos en el día anterior fue sobre la identidad del presbítero, y hoy vamos a comenzar el segundo capítulo, la espiritualidad sacerdotal. Posiblemente sea el núcleo principal de este directorio, y vamos a avanzar sí, con un poquito de celeridad, pero sin pretender agotarlo en este programa. Tendremos más programas, si Dios quiere, para desarrollar este tema. Bueno, y dicho esto, vamos a lanzarnos aquí en la piscina, y aquí, como tengo delante mío a don Demetrio, pues si comienza aquí a hablar el tema de la espiritualidad sacerdotal, le pediríamos a él que nos introduzca. Aquí. Bueno, me parece muy importante que este capítulo comience con un número dedicado a los signos de los tiempos. La palabra signos de los tiempos está en el Evangelio, cuando dice Jesús, no conocéis que hay un chaparrón, mejor dicho, una nube negra y puede venir un chaparrón, pues igual tenéis que conocer los signos de los tiempos. En el Concilio Vaticano II incluso se constituyó una comisión ad hoc, es decir, una comisión que estudiara los signos de los tiempos, es decir, los desafíos, los retos, el contexto social y cultural en el que vivimos. Pero hay una lectura correcta de los signos de los tiempos y hay una lectura incorrecta de los signos de los tiempos. Si se leen los signos de los tiempos como los que nos dan el perfil, pues es incorrecta. Si se leen los signos de los tiempos como el lugar donde se desarrolla el ministerio del sacerdote, eso es una lectura correcta. A mí me parece muy importante lo que dice aquí el documento. El sacerdocio no nace de la historia, sino de la inmutable voluntad del Señor. Es decir, como hemos dicho en otras ocasiones, es un don del Señor para la comunidad, es un don del Señor para la historia, es un regalo de Dios para los hombres. Entonces, siendo un regalo de Dios, el punto de referencia fundamental y fundante es Dios mismo, es lo que Jesucristo ha constituido en su Evangelio y en su Iglesia. Ahora bien, el sacerdote se enfrenta a situaciones concretas, mudables y cambiantes en las cuales vive su propia vida. Los signos de los tiempos tienen importancia, que los sepamos y los conozcamos, pero no son condicionantes de la identidad del sacerdote. Por ejemplo, una pregunta, don Demetrio, para que nuestros oyentes también precisen esta distinción que él ha querido hacer en la comprensión correcta o incorrecta de los signos de los tiempos. A veces hemos escuchado, incluso en algunos contextos eclesiales, decir que los signos de los tiempos son también un lugar teológico. ¿Eso qué respuesta habría que darle, don Demetrio? Pues no me parece exacto. Los signos de los tiempos ciertamente nos hacen entender lo que Dios va diciendo al hombre en la historia. La historia debe ser leída con ojos de fe y por tanto sería los signos de Dios en el tiempo y en la historia. Pero los signos de los tiempos por sí pueden ser desvinculados de Dios y pueden ser leídos de manera, yo diría, incluso como si Dios no existiera. Y por esto en sí mismos no son un lugar teológico, aunque haya que tenerlos en cuenta, lógicamente, a la hora de aplicar lo que es el sacerdocio en nuestro tiempo. Decía Chesterton con mucho ingenio que el cristianismo pues es el don de Dios que nos libera de ser esclavos de nuestro tiempo. Bueno, es verdad que estamos llamados a vivir en un tiempo, pero al mismo tiempo sin ser esclavos de él. Bueno, por lo tanto, este directorio introduce diciendo, se es sacerdote en este tiempo.
Yo creo que, fíjate, José Ignacio, que los signos de los tiempos, que ahora comenta don Demetrio, ¿no? Yo siempre digo que para un sacerdote tiene una aplicación directísima. Tenemos que conjugar la triple filiación, que consiste en ser hijos de nuestro tiempo, hijos de la Iglesia e hijos de Dios. Entonces, cuando tú eres hijo de tu tiempo, porque estás muy permeado de esos retos y desafíos que antes nos decía don Demetrio, pero no lo vives con la Iglesia, y como hijo de Dios, te conviertes en un sociólogo, o en un periodista, o en un activista, marcado por la ideología política o cultural de turno, ¿no? Mientras que si tú analizas y escrutas y auscultas lo que está sucediendo en el mundo, y dices, bueno, yo como hijo de la Iglesia, estando en esta época y en este lugar, ¿qué tengo que decir? Como hijo de la Iglesia, por tanto, acompañado por todo su magisterio, y como hijo de Dios, porque Dios también es el signo por antonomasia desde la encarnación de su Hijo. Por tanto, conjugar la triple filiación, porque si no, también podríamos decir en las antípodas, quien quisiera ser hijo de Dios, pero no ser hijo de la Iglesia ni hijo de su tiempo. O ser hijo de la Iglesia, pero no ser hijo de su tiempo, porque el tiempo pues es complicado, es ambiguo, y entonces lo mejor es refugiarnos en alguna ermita coqueta en donde dedicarnos. No, es que también hay que tener la audacia humana y cristiana de aceptar el reto que nos plantea el tiempo actual, ¿no? Hijo de Dios, hijo de la Iglesia e hijo de nuestro tiempo. Bueno, una precisión importante, porque ciertamente seguir a Jesucristo supone tener el equilibrio de ser puente entre Dios y el mundo, y ser puente supone tener la necesaria cercanía, pero independencia y libertad ante el mundo. Bueno, sigue adelante el directorio, y después de haber hablado de los signos de los tiempos, bueno, el sacerdote tiene su razón de ser en la nueva evangelización. Su razón de ser es ser enviado. ¿Cómo puede ser un sacerdote hoy instrumento para la nueva evangelización, don Demetrio? Fundamentalmente siendo evangelio viviente, ¿no? Y siendo heraldo de la esperanza, dice el documento. Es decir, un mundo como el nuestro que le faltan razones para esperar, el sacerdote debe aportar la esperanza del Evangelio. Cuando somos ordenados presbíteros o diáconos, nos dice el obispo en la ordenación, no te dejes arrancar la esperanza del Evangelio. La esperanza que viene de Dios y que se apoya en las promesas de Dios. Creo que la nueva evangelización que el Papa Juan Pablo II definió como nuevo ardor, nueva en su expresión y en sus métodos, pues es un reto fundamental que hoy tenemos en nuestro contexto. Es decir, no basta decir que somos, y es verdad, pues una comunidad cuyas raíces son cristianas, una herencia cristiana, eso es verdad. Pero tenemos hoy el gran reto de la evangelización para las personas adultas y para las personas jóvenes y para los niños. Entonces, el presbítero existe como la Iglesia para evangelizar. Y en esa evangelización pues tiene que llevar la esperanza del Evangelio a un mundo que muchas veces le falta razones para esperar. Solo los enamorados se enamoran, ¿no es cierto, don Jesús? Sí, y esto no se aprende por correspondencia. Aquí tienes que... la nueva evangelización, por lo menos en Occidente, en este primer mundo, tiene delante un mundo que se dice post-cristiano. Es decir, no estamos ante ese mundo en el que los primeros apóstoles tenían que, como novedad absoluta, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Sino que ahora tenemos delante esta sociedad que se dice que antes fue cristiana y que ha superado su propia etapa cristiana para estar en ese post-cristianismo, ¿no? Es decir, hay una dificultad añadida, por eso tiene que ser una evangelización nueva en su ardor, nueva en sus métodos también, porque tenemos que dirigirnos a una sociedad y a un hombre en donde el sujeto cristiano se ha diluido y donde, creyendo que yo era cristiano y he decidido dejar de serlo, la primera cuestión que hay que decirles es que usted nunca propiamente ha sido cristiano, y aunque formalmente, porque fue bautizado, pues sí, perteneció a la Iglesia y pertenece a la Iglesia, pero sin esa personalización en donde libremente tú te adhieres, confirmas tu fe y Dios la confirma en ti.
desde la Iglesia, ¿no? Y yo creo que esto añade una particularidad, una dificultad que no es poca en estos días. Yo por eso me parece muy importante que en este contexto los sacerdotes, lo vemos en nuestras diócesis y es una constante común en toda España, diríamos, e incluso en Europa, transmitirles a los sacerdotes la gran esperanza y el ánimo en la tarea pastoral que realizan, puesto que dados los signos de los tiempos en que nos movemos y los retos de la nueva evangelización, muchas veces la tarea pastoral se realiza con fatiga, con incomprensión, y muchos sacerdotes a veces experimentan el desánimo. Creo que este año sacerdotal que el Papa Benedicto XVI ha convocado viene a eso, a que, situándonos en las coordenadas históricas en las que vivimos, tomemos conciencia de la grandeza, de la belleza del sacerdocio y tomemos aliento para salir al paso de las dificultades que hoy día la tarea pastoral tiene y que no son las mismas que hace 30 años o que hace 100 años, ¿no? Son las de hoy, pero que son dificultades superables si hay de verdad un amor grande en el corazón a Jesucristo y a las personas que se nos confían. Además, el directorio tiene este punto que se llama luces y sombras de la labor ministerial, y yo creo que es de justicia que nosotros en este año jubilar demos gloria a Dios y le demos gracias por tantísimos testimonios anónimos que existen, que Dios conoce, que pasan desapercibidos, ¿no? A nuestros ojos, de entregas silenciosas. Estoy pensando en el mundo rural, estoy pensando también en el mundo urbano, donde a veces pues un sacerdote se desgasta y no es apreciado. Y bueno, y además también vamos a ser claros, estamos en una sociedad que tiene unas reminiscencias anticlericales bastante fuertes. Nuestra cultura tiene unas reminiscencias anticlericales bastante enquistadas, ¿no? Y que fácilmente se habla de los curas, y enseguida parece que tenemos una fricción en que exista algún escándalo en algún sitio para desayunarnos con él, para comernos con él y servirnos también el telediario de la cena, ¿verdad? Y creo que existe una profunda injusticia en cebarse de una manera desproporcionada en cualquier testimonio negativo para dejar, ¿no? Pues dejar en el olvido el encuentro, pues la entrega heroica de tantísimos sacerdotes. Existe luces y sombras. Todos conocemos, yo creo, en nuestras diócesis y pues eso que estás diciendo, ¿no? Creo que la inmensísima mayoría de los sacerdotes están entregados con alma, vida y corazón, muchas veces en el silencio, en el anonimato y a veces incluso en la incomprensión, por no decir a veces en la misma persecución, aunque sean pequeñas cosas, y eso realmente a veces merma ilusión o entusiasmo. Bueno, vamos a continuar adelante, si os parece. El directorio, después de haber hecho esta introducción sobre el contexto histórico actual, entra en el tema de la oración. Estar con Cristo en la oración. Y además, no tiene reparo en decir que la primacía hay que darla a la vida espiritual, porque y uno puede decir, bueno, pero eso no es un monje, eso no es un religioso. Se puede decir que un sacerdote diocesano tiene su primacía en su vida, la vida espiritual. Sí, sin duda alguna. Además que el nexo entre el punto anterior, estos desafíos de luces y sombras en las que vivir el ministerio en este momento, en este mundo secularizado que se dice poscristiano, anticlerical y demás, decía el número anterior que para vencer este desafío, el que plantea la mentalidad secularista, con todos sus retos, sitúa que solamente se puede continuar mientras tengamos esa reserva de centrar nuestra vida en Cristo, de vivir con el Señor, y por tanto la caridad pastoral que se intensifica en la comunión con todos, con los demás sacerdotes, pero centrada en lo que es la vida espiritual, el estar con Cristo. El Señor nos ha dado nos ha puesto un precioso ejemplo en Él mismo. El primer sacerdote, único sacerdote, no estaba continuamente poniendo parábolas, ni haciendo milagros, ni siquiera explicándoselas a los discípulos en un apartado o cuando llegaban a casa cada tarde, sino que Jesús nos manifiesta que para poder decir cosas y hacerlas, por este motivo Él cada mañana madrugaba los días para estar mirando al Padre, ensimismándose en la belleza del Padre y escuchando la voz, Él como Hijo amado,
la voz del Padre. Y no solamente madrugaba los días, sino que trasnochaba cada tarde, y también él podía dedicar la noche como lugar especial, tiempo especial, para hacer lo mismo, el escuchar la palabra y el contemplar la belleza del Padre Dios. Y esto que Jesús después lo escenifica cuando les dice a sus discípulos, a la vuelta de algunas correrías apostólicas como discípulos en prácticas, y volvían para contar 1000 cosas, y Jesús les dice: venid conmigo a un lugar apartado y descansad. Es decir, que hay esta conjugación entre la vida más contemplativa y gratuita, una vida contemplativa que se explica y se vive en la escucha discipular de la palabra de Dios y en la adoración de su presencia y de su belleza. Por tanto, esta es la primacía que un sacerdote, antes de predicar, antes de visitar enfermos, antes de dar catequesis, antes de tantas otras cosas, tiene que tener su vida centrada en el Señor, en cualquiera de las formas oracionales que desarrolla este apartado. Y esta relación con Jesucristo el Señor, con las personas divinas, es decir, este alimento de la vida espiritual, el propio número 39 de este directorio que estamos comentando hace un elenco, hace una lista de cómo es importante que el sacerdote cultive la amistad y el encuentro personal con Jesucristo, porque la vida cristiana no es un conjunto de prácticas, aunque lleva una serie de prácticas, sino que es un encuentro personal con Jesucristo, y ese encuentro personal con Jesucristo se concreta en la celebración diaria de la Eucaristía. Lo más importante que puede hacer un sacerdote. En este punto no caben días libres o vacaciones, o hoy no estoy en servicio, ¿no? Sí, porque eso sería un signo de que la vida sacerdotal tiene una enfermedad, ¿no? Hoy es mi día libre, hoy no celebro la Eucaristía, ¿eh? Evidentemente sería tener un concepto del ministerio como simple funcionario, sí, que los lunes cierra. No. El sacerdote es ministro de Cristo y cultiva su relación con Jesucristo, y por eso este número señala... Incluso un sacerdote celebra la Eucaristía aunque ese día por circunstancias no tenga fieles y la celebra él solo en su capilla. Claro. Uh-huh. Me parece muy importante subrayar este aspecto para que los sacerdotes que nos escuchen revisen y se den cuenta de que se nos ha puesto en las manos el poder celebrar la Eucaristía, consagrar el cuerpo y la sangre del Señor y unirnos en la ofrenda que Cristo realiza de una vez para siempre y se hace presente en la Eucaristía, incorporándonos a nosotros a esa ofrenda. Pero además señala que esa celebración de la Eucaristía debe ser adecuadamente preparada y con acción de gracias. Se habla de la confesión frecuente, un alimento muy importante para el sacerdote. Recordamos a este propósito tantos testimonios, ¿no?, de sacerdotes que tienen que desplazarse de un lugar a otro para encontrar a otro sacerdote y poder confesarse con frecuencia. Pero, como recuerda Juan Pablo II, si esto no está presente en la vida del sacerdote, pues todo su ministerio como que se apaga, se pierde vigor, si no hay esta frecuencia del sacramento de la confesión por parte del mismo sacerdote como penitente, que a veces incluye la dirección espiritual que ya el sacerdote practicaba en el seminario y que no está dispensado de ella por ser sacerdote. O la celebración íntegra y fervorosa de la liturgia de las horas. El breviario no es una carga pesada, sino justamente un medio que nos ayuda a santificar la jornada, pues recibiendo luces y gracias de Dios y ofreciendo a Dios cada una de nuestras ocupaciones. Es una obligación de cada día. O el examen de conciencia, o la oración mental propiamente dicha, o la lección divina. La palabra de Dios es el alimento de nuestra vida, no solo para predicarla, sino como alimento personal. Los ratos prolongados de silencio y de diálogo, sobre todo en ejercicios, retiros espirituales, etcétera, ¿no? O las preciosas expresiones de devoción mariana, como el rosario de cada día. Es una preciosa costumbre y un enriquecimiento para la vida espiritual. El rezo del Santo Rosario, ¿no?, ese coloquio con María, ¿no? O el Vía Crucis, otros ejercicios piadosos, o la lectura, que siempre es provechosa, de las vidas de los santos. Bueno, a mí
quiero decir que también a mí mis ojos han ido cuando leí el directorio a este mismo párrafo que ha leído don Demetrio, porque es que el directorio ha bajado a hacer todo un elenco, ¿no? Y después dice de qué medios debe de utilizar el sacerdote para cultivar su vida espiritual. Y dice, a mí me ha impresionado leer que los fieles tienen derecho a esperar de sus pastores que estén bien alimentados. Voy a decir una cosa. De todo este elenco de cosas que ha comenzado diciendo, la Eucaristía, la confesión frecuente, la meditación, la lección divina, posiblemente yo creo que uno de los más importantes, no digo porque igual sea teológicamente el más importante, que será la Eucaristía, por supuesto, ¿no? Pero igual el que puede ser más apremiante para vencer las crisis es el que el sacerdote mantenga una dirección espiritual. Eso se lo suelo preguntar yo a nuestros sacerdotes cuando les hago visitas y le pregunto, ¿tienes un director espiritual? ¿Tienes un acompañante espiritual? Porque quizás un peligro que puede tener el sacerdote es pensar que la dirección espiritual fue cosa de su época en el seminario. En el seminario, cuando nos formamos, allí se nos asigna un director espiritual y entonces queda muy claro que forma parte de la formación de nuestra vida. Pero tenemos el riesgo de que cuando comenzamos el ministerio, pues nos vamos alejando de ese padre espiritual que tuvimos en el seminario y quizás ser un poco autodidactas, guiarnos a nosotros mismos. Y yo suelo decir una cosa, que el Señor nos suele dar el don de consejo para los demás, pero el Señor no quiere que tengamos el don de autoaconsejarnos, sino quiere que necesitemos de otro. Los faros siempre son iluminar lo que está por delante, pero los faros no le iluminan a uno mismo. Yo por eso a nuestros sacerdotes les invitaría fervientemente a que cuiden su dirección espiritual, quizás unida a la confesión, porque posiblemente las dos cosas pueden ir perfectamente unidas, ¿no? Posiblemente sea el aspecto más práctico. Cuando nos alejamos de ello es más fácil que el resto de las cosas vayan flojeando. Es que la llamada no cambia. O sea, Dios nos llama a ser sacerdotes y la llamada como tal es la misma, la que recibimos en ese albor de la pregunta vocacional, que con un buen director espiritual hemos ido resolviendo y ayudados por la gracia de Dios, la intercesión de María, de los santos, decimos sí, vamos al seminario. La llamada no cambiará en la vida. Los que cambiamos somos nosotros. Y por tanto, la percepción que hay de esa llamada única, cuando tú vas a un seminario o a un noviciado, en el caso de los religiosos, esa llamada, como digo, siempre es constante. Dios no nos vuelve locos, confundiéndonos. Pero sí que nosotros, porque vamos evolucionando, porque vamos cumpliendo años y acumulando experiencias, hay cosas que nos hacen después duros, hay cosas que nos emblandecen, nos hacen escépticos o nos hacen tiernos y creyentes, mucho más creyentes, porque las circunstancias en las que Dios también anda por ahí, como entre los pucheros, decía Santa Teresa que andaba el Señor, pues nos va cambiando ese paisaje, aunque el paisano sea el mismo, pero el paisaje cambia. Tanto cambia que a veces condiciona e incluso determina mi libertad a la hora de responder. No siempre yo tengo la clarividencia, tengo la santa paz, esa luz para decir lo que Dios me pide al proponerme la única llamada es esto. Entonces necesito unos ojos, hermanos, que miren conmigo y un sabio que me ponga frente a la sabiduría de Dios, o que incluso me facilite un sacramento si lo unimos a la confesión. De manera que siempre el sacerdote necesitamos esa dirección espiritual, aunque cambie. No es igual la dirección espiritual de un chico quinceañero que está deshojando a la margarita del sí o no va al seminario. Después la vida pues a veces puede ser más complicada o mucho más sencilla. Y entonces tener esa referencia, que es que no es que tengas que ir todas las semanas al Padre espiritual, pero cuando te ves con la periodicidad que es la justa para ti, aprovechas porque dices, bueno, yo en el fondo, ¿qué pretendo con la dirección espiritual? Pues vivir en Dios, salir de mis trampas, vencer las tentaciones y que mi vida realmente sea un seguimiento ministerial del Señor que me llama. Sin olvidar un aspecto que me parece importante, y es que al pueblo de Dios cuánto le ayuda a ver esto, cuánto le ayuda a ver que sus pastores también son ovejas.
que ellos mismos también se postran de rodillas y piden perdón. Cuando el pueblo de Dios ve que su sacerdote se confiesa, que hoy tengo dirección espiritual, que hoy rezo y me pongo ante el sagrario, eso enamora a los fieles, porque eso les está testimoniando que eso que es predicado no es una teoría, sino que es una verdad. Ver que su sacerdote es como un niño que se arrodilla y quiere convertirse, y que sigue al Señor no como un profesional que se lo sabe todo y está por encima del bien y del mal, sino que él se emociona orando y pide: rezad por mí porque voy a hacer ejercicios espirituales y quiero convertirme. Creo que pocos testimonios puede dar un sacerdote ante el pueblo de Dios. La mejor predicación que puede dar ante el pueblo de Dios es ser testimonio vivo de que él quiere convertirse y quiere seguir al Señor. El sacerdote está llamado a ser el hombre de Dios, de manera que tiene que estar muy en contacto con Dios y alimentar mucho su vida espiritual, porque los fieles lo que buscan en él es al hombre de Dios. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho ya una parte del programa. Tenemos un momento de descanso para que no aturdamos a los oyentes con tantas cosas. Programa especial con motivo del año jubilar sacerdotal, en el que estamos comentando, junto con don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y don Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca, que ya he aprendido a precisar ya, Jesús. Realmente. Muy bien, estamos comentando el directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros. Bueno, pues vamos a ver, damos un paso más. Este directorio habla de un término que igual, pues para los oyentes que no son sacerdotes, les puede parecer un poco, digamos, desconocido. La caridad pastoral. ¿Qué significa el término caridad pastoral? Pues es la caridad del buen pastor en el corazón del sacerdote. Es decir, la caridad es la virtud que mueve todas las demás virtudes en la vida cristiana. Y esto vale para todos los cristianos y para todos los campos de nuestras virtudes, diríamos, ¿no? Entonces, en el sacerdote se llama caridad pastoral porque está motivada por el amor de Cristo a su pueblo, amor de Cristo buen pastor, y está calificada por el destinatario, que son, diríamos, las ovejas a las cuales se dirige, por seguir con el ejemplo bíblico, ¿no? Caridad pastoral, por tanto, que es la que mueve toda la actividad del sacerdote. Es muy importante ver que si no es movida por la caridad pastoral, pues viene automáticamente el activismo. Nos movemos pues por movernos, y hay que cuidar que en la vida del sacerdote sus actuaciones, aunque sean muchas, pues estén movidas por el amor de Jesucristo que da la vida. Podríamos pensar que una vez que hemos dejado el seminario y hemos superado felizmente las diferentes asignaturas de filosofía, de teología, pues ya no nos queda nada que aprender, sino solamente llevarlo a la práctica, ¿no? Y pone en guardia este punto que ahora decía don Demetrio, que hiere fatalmente la caridad pastoral, estas actitudes y entrañas de buen pastor, porque el activismo nos puede... Emplea aquí en el documento, emplea un término que ya ha salido tanto en este programa como en el otro día, a propósito de convertir el ministerio en una suerte de funcionariado, ¿no? Aquí le llama el funcionalismo, es decir, de concebir nuestro ministerio sacerdotal como un servicio que hacemos a las personas, que tiene como sede la parroquia y que tiene como horario el horario del despacho parroquial. Y es verdad que hay una sede y hay un horario de despacho parroquial, pero somos sacerdotes las 24 horas del día, para evitar este activismo de quien simplemente vive de la renta, y una renta que es más fresca cuanto menos tiempo ha pasado desde ese momento en que yo salgo del seminario y soy ordenado con la imposición de manos de mi obispo. Pero esas rentas además se agotan. Y si no nutrimos debidamente lo que alimenta mi caridad pastoral, pues terminamos o repitiendo lo mismo, y somos los primeros que nos aburrimos, repitiendo lo mismo y no aportando ya ninguna novedad a la gente. Y eso la gente lo percibe cuando nos escucha en una homilía o en un consejo que nos pueda pedir, o cuando nos sentamos a confesar en el confesionario, ¿no? Por eso termina el punto del activismo, decir que para evitar este vaciamiento de la vida de los presbíteros, pues se necesita la oración, el estudio y la lectura espiritual, para evitar justamente este activismo de quien vive de una renta cada vez más escasa. De acuerdo. Partimos pues de la caridad pastoral, el celo apostólico, que en primer lugar se traduce en la predicación de la palabra.
al mismo tiempo, el Señor nos pide aquí conjugar la habilidad en la transmisión de la palabra con la fidelidad. ¿Cómo conjugar, don Demetrio, este aspecto, habilidad, fidelidad en la predicación de la palabra? Parece que el ser predicador, el ser profeta, es uno de los primeros quehaceres, lo que configura el ser sacerdotal. Pues señala este documento que estamos comentando, en primer lugar, la fidelidad a la palabra. Es decir, el sacerdote no es dueño de aquello que predica, no es vendedor de un producto que él se ha inventado y que tiene que poner en el mercado, ¿no?, con un marketing, ¿no?, sino que el sacerdote ante todo es oyente de la palabra, la escucha con piedad y la expone con fidelidad. Y por tanto está de fondo en este ministerio de la palabra también pues la grave responsabilidad de transmitir lo que a mi vez he recibido. No me invento el producto, sino que soy transmisor, y transmisor vivo, porque lo hago vida de mi propia vida, transmisor vivo de la palabra de Dios, que ha quedado plasmada a lo largo de la historia de la Iglesia, en estos 2000 años que lleva de historia, pues de múltiples maneras, y podríamos resumirlo en los credos, en los símbolos de fe. Ahí la palabra de Dios no ha quedado adulterada o encorsetada. Algunos piensan que la palabra de Dios tiene su frescor en la lectura directa y en la interpretación directa. Siempre la palabra de Dios será la palabra de Dios, está por encima de todos, ¿no?, y de todo. Pero esta palabra de Dios ha ido condensándose y ha ido explicitándose y ha ido concentrándose en los distintos credos a lo largo de la historia. Por tanto, el sacerdote debe conocer la palabra de Dios transmitida por la Iglesia en su tradición viva, puesto que la misma palabra de Dios se fija en el surco de la tradición. Primero es predicado el Evangelio y después es escrito. Por tanto, la Iglesia vive de esa palabra de Dios predicada y escrita como una referencia permanente a lo largo de toda su historia. Yo diría que la primera tarea que tiene que hacer el sacerdote es conocer esa palabra de Dios, transmitida por la tradición viva de la Iglesia y por el magisterio de la Iglesia, y ser fiel a esa palabra de Dios. Quizás una de las tentaciones de nuestro tiempo sea, yo lo digo un poco a tenor de lo que ha dicho don Demetrio, pensar que la clave de la nueva evangelización está en que tengamos un discurso atractivo, en que tengamos muchas habilidades en la transmisión de la palabra. Es decir, pensar que la clave de la evangelización está más en las formas que en el fondo de lo que transmitimos, ¿eh? Quizás pueda ser esa una de nuestras... ¿Qué le parece a don Jesús? ¿Qué es más importante? ¿La agilidad en nuestras formas de transmisión o tal vez, como dice aquí, la coherencia con la propia vida? Hombre, no se contradicen ambas cosas, ¿no? Ya. Pero a veces el abaratamiento que hacemos de la palabra de Dios para no crispar, para no provocar, para no escandalizar en algún momento, nos puede llevar a traicionar la palabra como tal. Es decir, no estamos vendiendo ese producto que antes se comentaba, sino que estamos ante una palabra que como espada de doble filo entra hasta la juntura y separa en mi vida y en la vida de los oyentes. Por tanto, lo que estoy yo proclamando, yo soy el primer escuchador de eso. O sea, yo no soy simplemente un locutor que transmite y que dice, ahí va eso, y el que pueda que lo... No, soy el primer destinatario de esa predicación. Yo creo que tenemos que conjugar las buenas formas. De hecho, en este punto del directorio que estamos comentando, sí que se hace una referencia a técnicas de lenguaje, todo lo que pueda permitir en la transmisión bella de lo que en sí es bello, aunque sea una verdad no siempre fácil de escuchar. Pero más allá de las formas, de las técnicas, apunta el documento a que el sacerdote como ministro de esta palabra, en comunión con el magisterio vivo de la Iglesia, tiene que tener ese momento de oración. Incluso sugiere, como no puede ser de otra manera, una sana exégesis que me permita profundizar el sentido que tiene esa palabra de Dios en aquellos que se han dedicado más a escrutar y profundizar desde la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en comunión con la Iglesia, que es la que lee y discierne el texto. De manera que no se contradicen ambos aspectos. Y yo creo que el pueblo de Dios
percibe que hay, tiene ese sexto sentido y percibe cuando el predicador está diciendo algo que él también escucha y que vive o al menos pide la gracia de saber vivirlo, a cuando está ante un predicador que hace la homilía, que hace la predicación de cualquier manera. Yo tengo un cierto reparo en estos medios actuales donde, por ejemplo, en Internet te encuentras tantas homilías ya prefabricadas, ¿no?, de autores, y bueno, es muy fácil imprimir esa homilía, tú la lees sin entusiasmo, porque no se te nota la pasión, porque es una homilía prestada, no es la homilía que ha entrado en tu corazón, que ha iluminado tus zonas oscuras, que te ha puesto en pie en tus caídas. Y entonces tú eres un testigo, predicando la palabra de Dios, eres un testigo de Dios que salva dirigiéndote en la palabra. Qué diferente es eso a cuando, como digo, tienes una homilía prestada o no has tenido esta preparación oracional o incluso de estudio para poder decir algo que a ti también te ha dicho, ¿no? Vamos, sacamos la conclusión de que la homilía nace de estar arrodillado ante el sagrario, y que las homilías nacen de ahí, no de Google, no de Internet, nos dice Jesús. Bien, nace de la Eucaristía, la propia palabra, de la adoración. Y bueno, aquí si el directorio habla de que la palabra, no la predicación de la palabra, es una de las primeras actividades del sacerdote, la segunda habla del sacramento de la Eucaristía, que configura el sacerdocio, es para la celebración de la Eucaristía. Díganos una palabra al respecto, dinos, Demetrio. Ya nos ha salido en varios momentos, pero lógicamente tenemos que volver al punto central continuamente. No hay Eucaristía sin sacerdote. El sacerdote ha nacido en la Eucaristía y para la Eucaristía, en el contexto de la cena, la última cena y la primera Eucaristía. El sacramento del orden no se puede transmitir si no es en el contexto de la celebración eucarística. Y el sacerdote, lógicamente, dentro del ministerio que se le confía y se le pone en las manos, lo más sublime es poder hacer presente el único sacrificio de Cristo que congrega a la comunidad y que hace presente a Jesucristo vivo y glorioso. Por tanto, la celebración de la Eucaristía es como la fuente y el culmen de toda la actividad de la Iglesia, y lo es en primer lugar para el sacerdote. El sacerdote ahí es donde encuentra, diríamos, la misión que se le ha confiado, y ahí, a la celebración eucarística, debe conducir a la comunidad cristiana y a cada uno de los fieles. Al sacerdote se le ha hecho capaz de celebrar la Eucaristía, y esto constituye sin duda el centro de su vida y de su ministerio, como estamos analizando. Se insiste mucho en este punto del directorio el hecho de que al celebrar la Eucaristía no nos sintamos dueños de ella. Se remarca que el sacerdote debe de ser fiel a la normativa litúrgica, que debe de atenerse pues al modo en el que el propio misal lo celebra, que tiene un deber grave, no solo de proceder con este ejemplo, sino de vigilar para que se cumplan fielmente las normas litúrgicas. ¿Qué se quiere subrayar con esto, don Jesús? ¿Por qué se insiste tanto en que seamos fieles a la celebración eucarística, también en las formas en las que la Iglesia la ha aprobado? Pues sencillamente que no estamos ante cualquier cosa. Es decir, no estamos escenificando un ritual piadoso o una devoción privada. Estamos celebrando nada menos que el sacrificio redentor del Señor, que tiene esta dimensión de banquete y que tiene esta dimensión también de ofrenda redentora en el ara, en el altar de la cruz. Y esto no es cualquier cosa. Por lo tanto, cuando la Iglesia en su andar a través del tiempo ha ido tipificando en qué consiste, ordenando la celebración de la cena del Señor, de la Santa Misa, de la Eucaristía, yo me atengo a cómo la Iglesia quiere que celebre la Eucaristía de Cristo. No es mía, ni del obispo, ni de un grupo de fieles que decidimos celebrar qué sé yo, de qué manera, sino que yo me atengo, y por tanto la dignidad, la sacralidad y la importancia que tiene este momento celebrativo no es cualquier cosa. Y por esto se hace alusión a que no solamente acatemos toda la normativa del lugar, del ornato, del adorno que
que en algunos momentos es enormemente austero y en otro momento pues más florido, dependiendo la fiesta y el tiempo litúrgico que estamos celebrando, que no podemos celebrar con cualquier utensilio, utilizándolo como cáliz, como patena, que las vestiduras sagradas del sacerdote son vestiduras sagradas por este motivo. Y por tanto tenemos que el cuidado que hay de los libros litúrgicos, con toda la dignidad, con todo el decoro, con toda la belleza y también con toda la docilidad. Yo a veces cuando nos ven a los obispos, que claro, no solamente de obispo, también de sacerdote, gracias a Dios, pues se me concedió este regalo de ser exquisitamente fiel a todo esto. Y en mi caso, como hijo de San Francisco, pues lo mismo, que tenía un particular cuidado por todo lo que rodeaba la celebración de la Santa Eucaristía. Yo digo eso, que me atengo a lo que me diga la Iglesia, porque la Eucaristía no me pertenece a mí, y yo no puedo proyectar sobre la Eucaristía otras historias, otras pretensiones y otras ideologías. De manera que si la Iglesia me dice que tengo que celebrar así, así celebraré. Y el día que me diga que tenemos que vestir vestidos de torero, tenemos que celebrar vestidos de torero, yo me haré un traje campero para los días laborables y uno de luces para las fiestas de guardar. Yo diría para esto que estás diciendo, que me parece muy importante, que la Eucaristía no es una cosa, sino que es una persona. Y me viene ahora a la mente pues aquella frase de San Juan de Ávila, ¿no? Trátale bien, que es hijo de buena madre. Creo que si los sacerdotes tratamos a Jesucristo como lo que es, pues cuidaremos lógicamente todos los aspectos y los detalles de la celebración. Pero que el sacerdote tenga esta conciencia viva, ¿no?, de que está tratando con Jesucristo. Y aunque no predicásemos, es decir, una simple celebración, digo simple, de la Santa Misa, cuando la celebras con esta unción, con este respeto, con esta fidelidad, eso hace tanto bien que ayudamos a nuestro pueblo a que, porque no es una cosa, sino es un tú, es un alguien, es Cristo mismo que se hace presente allí en el altar para darnos nuevamente su vida, pues estamos predicando sin palabras, simplemente celebrando como la Iglesia y la tradición cristiana nos ha dicho. Voy a decir una cosa, y es que yo creo que hay un indicio que es muy indicativo de si la Eucaristía es bien celebrada, y es el que uno sienta, más allá de la celebración de la liturgia, el deseo y la necesidad de la adoración eucarística. Cuando un sacerdote siente la necesidad de, ante el Señor, y especialmente en la exposición del Santísimo, siente la necesidad de ser adorador, es una señal de que su celebración eucarística es muy devota e intensa. Yo creo que es un buen termómetro el que la Eucaristía suscite en nosotros hambre de adoración. Cuando hay hambre de adoración, yo diría que con toda seguridad la Eucaristía está bien celebrada. Lo digo para todos los sacerdotes que nos escuchan. Y además especialmente en este contexto en el que sabemos que la congregación del clero está suscitando las adoraciones perpetuas, la adoración perpetua en tantos lugares la está introduciendo para que el pueblo de Dios ore por los sacerdotes y suscitando una especie de maternidad espiritual en la Iglesia en pro del sacerdocio, que así es como ha nacido este movimiento de la adoración perpetua que se está extendiendo en toda España. Entonces, cuando el pueblo ora ante el Santísimo Sacramento por sus sacerdotes, lo lógico es que el sacerdote sea el primero que esté ahí y que adore al Santísimo, ¿no? Yo creo que hago una llamada a todos nuestros sacerdotes que nos escuchan, que crezca en este año jubilar sacerdotal nuestro deseo de ser adoradores, en espíritu y en verdad, ante el Santísimo Sacramento. Bueno, vamos a ir adelante, si os parece, que el tiempo corre que vuela, ¿eh? Y entonces habla, después de haber hablado de la palabra y de la Eucaristía, del sacramento de la penitencia. Don Demetrio, si nos puede dar una introducción de cómo el sacerdote es ministro de la reconciliación y de su dedicación a este sacramento. Realmente estamos en otro de los puntos de apoyo fundamentales de la vida cristiana. Uno es la Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida de la Iglesia, y otro es el sacramento del perdón, de la reconciliación, la confesión que llamamos, ¿no?, que necesita lógicamente los ministros. Es Jesucristo el que ha instituido este sacramento, no es la Iglesia. Es Jesucristo el que ha dicho: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es Jesucristo el que, dando la paz del resucitado a aquellos apóstoles timoratos que acaban de descubrirle y encontrarse con él como resucitado, les dice:
recibid el Espíritu Santo y perdonad los pecados. Por tanto, el sacerdote tiene en sus manos este poder, no un poder al estilo mundano, de subyugar a los demás, sino un poder, una gracia dada por el Señor de perdonar en nombre de Jesucristo y en nombre de Dios, perdonar los pecados, porque solo Dios puede perdonar. Al sacerdote se le da esta capacidad de perdonar los pecados y de esta manera, transformar el corazón de tantas personas pues que se sienten cansadas y agobiadas por el peso de sus propios pecados, que es realmente lo que nos fatiga, ¿no? Acudir a un sacerdote que te acoge con amabilidad y con misericordia de parte de Dios. Acudir a un sacerdote al que poder expresar los pecados después de un examen de conciencia. Acudir a un sacerdote que te da la absolución en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es sentir, creo que todos lo hemos sentido, ¿no?, el alivio profundo de un abrazo de Dios rico en misericordia, ¿no? Por eso es muy importante que el sacerdote ejerza este ministerio, esté disponible, tenga horas, ratos fijados para que los fieles puedan acudir y que incluso fomente continuamente el acercamiento al sacramento de la penitencia, que ciertamente en nuestros tiempos está un poco desvalorizado, porque si uno no entra en la órbita del amor de Dios, no entiende qué es el pecado, que es el desamor a Dios que nos ama, y por tanto no necesita o no siente la necesidad de acercarse a confesar. Pero el sacerdote en su ministerio tendrá continuamente que predicar la misericordia de Dios para atraer a los pecadores. Decía un profesor en una ocasión, pues que la frase más importante del mundo no es proletarios del mundo entero uníos, sino pecadores del mundo entero convertíos. La conversión tiene su punto de desembocadura, diríamos, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Bueno, por cierto, don Jesús, una cosa, y que los oyentes es bueno que les recordemos que este año jubilar que estamos celebrando ha sido convocado con motivo del 150 aniversario del fallecimiento del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que especialmente fue un sacerdote que Dios bendijo en la administración del sacramento de la penitencia, y es bueno que lo recordemos y que nos demos cuenta que tenemos en él pues un auténtico referente en este sacramento. La Iglesia está llamando mucho. Incluso el Papa ha dicho estos días lo dijo en el momento de la convocatoria, en uno de los miércoles en los que decía su catequesis, decía que el sacerdote no se debe de resignar nunca a tener su confesionario vacío, que si tal cosa ocurre, que no se resigne a ello, que no tire la toalla, que vaya en busca de la oveja perdida, que quizás hoy en día tenemos que ejercer no solo de pastores, sino de pescadores, porque claro, pastor parece que los tiene en casa, y el pescador tiene que ir a por los peces, ¿no? Quizás en la administración del sacramento es un lugar en el que el celo apostólico se ve muy claramente reflejado. Sí, pescadores además de alta mar, no de pecera, sino que tienes que, en los mares procelosos, con el riesgo de tu vida, pues rescatar para Cristo estas personas. Cuando se pierde la conciencia del pecado, es una especie que se ha corrido, entiendo, pues, ¿por qué tenemos que traumatizar a la gente con nuestros elencos de pecados, con nuestras confesiones posteriores? Pues dejemos de hablar del pecado y dejemos de confesar a nuestros fieles. Esto se ha hecho durante años y años en este largo ya posconcilio por una mala interpretación de tantas cosas y de textos nunca leídos. Pierdes la conciencia del pecado, pero el pecado lo sigues teniendo dentro. Es como una persona que por no asustarle ni traumatizarle le estás ocultando el cáncer que le come. Bueno, pues evidentemente se morirá ignorante de aquello que le está matando. Hay que devolver a nuestro pueblo y a las personas en el ejercicio de este sacramento de la penitencia la conciencia del pecado como penúltima palabra, para que puedan abrirse a esa última palabra que es la misericordia de Dios. Creo que aquí en este punto, si esto se ha dado en sacerdotes o se puede dar, habría que hablar, y lo digo con temor y con mucho dolor, de la crisis del sacerdote ante este sacramento. Es decir, sacerdotes que no se confiesan,
Y una persona que no experimenta en su debilidad, en sus contradicciones, en sus pecados, en sus penúltimas torpes palabras, que hay una palabra final, la última, que Dios se reserva, que no tiene experiencia tierna, es imposible que luego él se ponga a perdonar pecados ajenos. Y hay una llamada no solamente a celebrar con fidelidad este sacramento, sino también a una invitación cordial a que el propio sacerdote necesita también confesarse, sabiendo que el sacerdote es ministro. Toda la persona del sacerdote es ministro de esta acogida, de este perdón, de esta comprensión, de esta audacia al decir la verdad, de esta sencillez al proponer un consejo y sobre todo de este canal, de este puente, a la hora de acercar no tanto su benevolencia, sino la misericordia infinita de la que es ministro, misericordia del Señor. Don Demetrio, una palabra a este respecto. No, porque don Jesús lo ha dicho muy bien. Es decir, que cuando hablamos del sacramento de la penitencia no solo hablamos del ministro del sacramento de la penitencia, sino que hablamos del sacerdote como penitente. No me alargo más, pero creo que es importante que el sacerdote se confiese, porque dice el propio documento que toda la existencia sacerdotal sufre un inexorable decaimiento si viene a faltarle por negligencia o por cualquier otro motivo el recurso periódico inspirado por auténtica fe y devoción al sacramento de la penitencia. El ministro del perdón, ante todo, es también el pecador y debe él acercarse a recibir el perdón de Dios en el sacramento. A ver, voy a decir yo una cosa, don Demetrio, y es que yo creo que para que el sacerdote sepa la maravilla que Dios ha puesto en sus manos, yo creo que no hay otro medio ordinario que la propia confesión. Cuando un sacerdote es testigo de conversiones, cuando ve que alguien llora y que tiene una determinada determinación de comenzar una vida nueva, cuando un sacerdote es testigo porque Dios le permite ser testigo de la intimidad de un alma, en la que todo comienza de nuevo y vuelve a nacer, entonces se estremece y dice, ¿pero qué ha puesto Dios en mis manos? ¿Yo qué le estoy concediendo a esta persona? ¿No? Pocas veces un sacerdote tiene como un balcón, una atalaya, para comprender la grandeza del sacerdocio como en el sacramento del perdón. Yo creo que ni más ni menos podemos decir esto. Cuando no somos administradores de este sacramento celosos, nos estamos perdiendo, yo creo que lo mejor del sacerdocio, porque además es que es un sacramento en el que uno recoge los frutos, porque es que otros quehaceres uno no ve los frutos inmediatamente, porque cuando uno está sembrando la palabra, bueno, a saber la palabra dónde caerá. Caerá entre piedras, pero cuando uno confiesa está recogiendo los frutos. Pocas cosas más gozosas hay para el sacerdocio que este sacramento, aunque al mismo tiempo es sacrificada. Claro, es sacrificada, pero a veces por evitar la cruz perdemos la gloria. Perdemos la gloria. Yo creo que en pocas funciones sacerdotales vemos más traslucida la gloria de Dios que en la conversión en la que se trasluce el hombre nuevo que nace. Bueno, pues vamos a concluir así. Concluimos porque, como vemos, este segundo capítulo que hoy que hemos comentado del ministerio del directorio, pues es muy amplio y, si Dios quiere, lo continuaremos. Es un capítulo en el que hemos querido hablar de la espiritualidad sacerdotal, pero lo completaremos con otro programa más. Muchísimas gracias a don Jesús y muchísimas gracias a don Demetrio. A vosotros. A vosotros también. La próxima semana, a esta misma hora, continuaremos con este...